Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra buena favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, como ya sabéis, ayer en el Community Crunch pues salió lo que viene siendo pues una revelación pequeñita de lo que viene siendo de los Colony. Para menos ya tenemos una revelación, una imagen, la fecha, que hay que cogerlo con pinzas. Y bueno, nos enseñan un poquito de lo que va a ir pues los Colony, que va a venir lo que viene siendo pues em, tipo zombies, vampiros y cosas así, ¿no? Por lo que se ve. Pero bueno, la verdad mola bastante la temática, a ver cómo la implementan en Ark esta temática. Y la verdad es algo nuevo, es algo fresco, es algo que no se ha visto todavía en Ark. Y habrán criaturas pues variantes, ¿no? Solamente que habrá la variante Z, variante zombie o variante V de variante vampiro. A lo mejor todas las dos, quién sabe, pero bueno. Veremos a ver cuándo de esto, ¿no? Cuando salga, ¿no? Y yo creo que estas oleadas de zombies aparecerán cuando sea el clima luna roja. ¿Vale? La luna de sangre. Muy seguramente pues aparezcan cuando haga este efecto de luna de sangre. Muy seguramente. Así que veremos a ver. Y bueno, también hablaron de los TLC, que ahora hablaremos sobre eso también, sobre los TLC, que estoy viendo mucha gente pues diciendo criaturas ya que quieren. Y bueno, voy a dar una idea aquí de qué criaturas tienen que tener un TLC sí o sí más temprano que las que estáis diciendo, ¿no? Y bueno, gente, los sobrespawns van a desaparecer también. Ayer Dolly habló sobre esto. Y sí, los sobrespawns van a desaparecer, van a mirar qué está pasando con esto y lo van a arreglar. Así que vamos a ver qué pasa al final. Y bueno, gente, vamos con el vídeo, vamos a hablar de estas cositas. Y nada, gente, vamos a ello. Vamos a ver lo que viene siendo qué es lo que están preparando para los Colony. Y vamos a hablar sobre TLCs. Así que bueno, gente, vamos allá y vamos con el vídeo. Y bien, gente, pues aquí Dolly decía lo siguiente, ¿no? Está pues diciendo lo siguiente aquí en el Discord, dijo que bueno, que están investigando, o sea, están mirando por qué hay tanto sobre spawn, o sea, overspawning de criaturas, bueno, de ciertas criaturas en los mapas, ¿no? Y dice que lo van a solucionar pronto, así que veremos a ver si al final si lo solucionan pronto, porque esto de los overspawn sé que muchos pues estáis ahí lo que viene siendo pues tameando helicoprions y de repente ¡pum! Te aparecen 500 megalodones, ¿no? O sea, es increíble los megalodones. También los spawn de Wyvern de hielo en algunos seguidores son increíbles los spawn de Wyvern de hielo que hay. O sea, es infumable los overspawn que hay naturales. O sea, es imposible que haya tanta criatura, la verdad es que si no es imposible jugar. Además que mientras más criaturas hayan, más FPS más bajos, más lag, te echan de las partidas, te matan y demás. Así que bueno, esto es lo que viene siendo pues lo que están investigando los overspawn, más que nada. Y bueno, y si vamos a comentar que ayer, bueno, pues hablar de lo que es pues de esto, de lo que viene siendo de los Colony, que veremos a ver al final cómo será esta temática. O sea, es que es interesante, sí, ya lo hablamos ya en el Community Crunch, pero la verdad, estos zombies, la verdad es que son raros de ver, ¿no? O sea, tienen cosas y demás, tienen como huevos o algo así en la piel, ¿no? O sea, no sé. Es algo raro que veremos a ver cómo sale esta temática, ¿no? O sea, a ver cómo sale esto de los zombies en Ark, a ver cómo molestan, a ver si no son tan pesados. Además hay hasta gigantes y todo. Es que esto me recuerda mucho a los caminantes blancos de Juego de Tronos. Pues claro, están los soldados, los caminantes soldados, están los gigantes y está la bestia, como si fuese el dragón Viserion malo, cuando lo mata el de esto, ¿no? El rey de la noche y se lo queda, ¿vale? Pues esto me suena mucho también
a esto, ¿no? O sea, criaturas así tipo zombies. Que también tienen mamuts los caminantes blancos, ¿eh? También tienen mamuts, o sea... son increíbles los caminantes blancos, o sea, tienen de todo. Es un ejército de muertos vivientes. Pero bueno, veremos a ver cómo es la temática. Además que hay mucha niebla porque se ve, o sea, es un lugar frío. Ya vimos cómo eran los colonies más o menos. También habrá lava en algún punto y cosas así, ¿no? O sea, los colonies se viene muy bien y veremos a ver cómo lo recibe la gente, los colonies. Veremos a ver. Porque ahora va a ser un mapa especial, o sea, va a ser un mapa que no hemos tenido nada de esta temática, lo que viene siendo pues en ARK, ¿no? Y bueno, ya hablando de lo que viene siendo pues de los TLC, pero antes os quiero decir que pues entre el 31 de octubre y de noviembre pues tendremos lo que viene siendo un mini evento, ¿vale? Creo que el Fire Evolved, bueno, el Fire Ascended y el Tucker Trial este año no lo tendremos. No tendremos esos eventos. Muy seguramente no. A no ser que los activen, porque sí, pero viendo lo que están por activar, yo creo que los eventos de Fire Ascended y Tucker Trial no los van a activar este año. Vamos a tener 0 eventos de esos. Pero nos recompensan con este evento tipo aniversario, con los pastelitos que bueno, que nos dan pues crecimiento, cría, impresión, o sea, impronta, experiencia, cosecha, vale, los pasteles estos que tuvimos en el aniversario. Que va a ser el mismo evento, ¿no? Va a ser el mismo evento de aniversario, pero introducido pues para navidades, ¿no? Pero a ver si para Navidad tenemos el evento de Winter Wonderlands, no se sabe. A lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor lo ponen. El único evento que vamos a tener exclusivo, así, como de esto, como normal. Y ya. Porque el Fire Ascended, como empieza a mitad de mes y se acaba para noviembre, pues no encajan aquí las fechas. Así que yo creo que no van a ver estos dos eventos que he dicho. Y bueno, vamos a hablar sobre los TLC, ¿vale? Que una criatura, ¿vale? Una ya sería $30.000, ¿vale? Estos dinero que se donan no es para Studio Wildcard, sino es para el Extra Life, para los niños, ¿vale? Yo pensaba que era para Studio Wildcard estos 30.000, pero no, son para los niños, o sea, si donáis es para la fundación esta de los niños, ¿vale? Así que ellos recompensan estas donaciones con el juego poniendo, en vez de tasas como cada año que ponían tasas en oficial que pueden llegar a hasta por 12 o así, pues este año no ponen tasas de multiplicador, sino que nos harán TLCs que serán para el 2026 estos TLCs. Y bueno, la gente podrá decidir por qué criatura, ¿vale? ¿Por qué criatura hacerle un TLC? ¿Vale? Bien, dicen $30.000 por una criatura. Si llegamos a $120.000, serán 4 criaturas. Si llegamos a más, pues solamente pues serán más criaturas. Porque aquí están hablando también de una quinta, ¿no? O sea, que también compartiremos a los 5 mejores continentes que sigan en carrera. O sea, si hay más criaturas, pondrán una quinta, ¿vale? Y bueno, mucha gente pues está diciendo que TLC es para Rex, Giga, Teri y Mosa, o Megaterio, o Plesio y demás. Bien, yo lo que quería decir aquí es TLCs para estas criaturas que es más importante para ellas. El Rex lo quitaría de momento, el Rex no necesita un TLC en el momento, ya lo tuvo en el Evolved. Pero sé que mucha gente va a votar el Rex porque quiere el Rex como un Rex como del paleo. Pero el Rex no es tan de emergencia, ¿vale? De momento no. De momento no está en emergencia el Rex.
Así que lo apartamos de momento, para más adelante puede ser un TLC para el Rex, pero aquí pondremos la lista que viene siendo para las criaturas. Bien, ¿qué criaturas necesita un TLC? Bien, primero que nada, el Mosasaurus. El Mosasaurus lo necesita urgentemente, un bicho acuático potente. Necesitamos con más habilidades, porque el Mosasaurus da mucha pena, gira como el culo, nada más muerde, no hace nada más y es un fiasco. O sea, Mosasaurus necesita un TLC sí o sí. Así que veremos a ver. Mosasaurus sí, necesita un TLC. ¿Qué criatura más necesita un TLC? El Giganoto. Sí, el Giganoto está muy anticuado, la gente lo quiere, así que sí, el Giganoto lo apruebo. El Giganoto sí, necesita un TLC sí o sí para combatir contra el Karcha. Porque el Karcha ahora mismo es el favorito de más gente que el Giga. Así que sí, Giganoto, cuando se haga el TLC, será el favorito de muchos también. Así que sí, TLC para Giga. Luego, ¿qué criaturas más? Bueno, pues está el Megalodon. Que el Megalodon también necesita un TLC importante, ¿vale? O sea, el Megalodon, pues ya le metieron algunos ataques, sí, como sangrado y demás, pero necesita un TLC. Necesita ser más grande el Megalodon. O sea, lo hagan un poquito más grande, ¿vale? Para que pueda verse que sí, que es un Megalodon y no un tiburón blanco como es representado en Ark. Así que sí, un Megalodon. El Megalodon TLC se necesita. ¿Y qué criatura más podría incluir en estas 4 criaturas? Pues el Megaterio puede ser una opción, ya que bueno, el Megaterio es muy usado para cuevas, para matar a la araña y demás, ¿vale? El Megaterio es una opción, pero también hay otra opción para el Plesiosaurus, que el Plesio también necesita un TLC urgentemente, y muchas más criaturas, pero estas son las que elijo yo. Elegiría el Mosasaurus, el Giga, el Megalodon y el Plesio, ¿vale? Estas criaturas para mí son más importantes, ¿vale? Ya luego pues también está pues el Pachi, está el Dilo, está el Fiomia, está, no sé, está el Tericino y muchas criaturas más. Pero bueno, la gente va a decidir. ¿Y quién cuenta más aquí? La comunidad inglesa. Esos serán los que van a dirigir los TLC, ya veréis. Vamos, cuando vayan a ser los Community Crunch de estos de los TLC, cuando activen esto, ya veremos qué criaturas han elegido. Así que bueno, veremos a ver qué criaturas pues eligen lo que viene siendo pues la gente. Así que gente, dejadme en los comentarios vosotros qué TLCs daríais a las criaturas. ¿Qué criaturas? Yo también daría los Wyverns, pero los Wyverns pues los dejé un poquito para más adelante, ¿vale? Un poquito más adelante, porque hay criaturas que lo necesitan mucho más. Así que gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribirse gente y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, dejad en los comentarios vuestros TLC que daríais a las criaturas. Así que gente, nos vemos hasta la próxima gente, chao chao.